Muy buenas noches a todos los presentes, a todos nuestros seguidores, en este caso de la página Tricéfalo. Sean bienvenidos al nuevo conversatorio. En este caso, pues, tenemos como tema central a Pedro Páramo, de nuestro querido Juan Rulfo. Para iniciar, pues, este conversatorio debía presentar, en esencia, a nuestros expositores. En primer término, vamos a presentar al señor Everardi Jr., quien es un licenciado en educación. Además, también ha llevado estudios de lenguaje y literatura, al cual yo estoy muy contento de presentar y saber que está con nosotros, pues, aquí en el conversatorio. Everardi. Gracias, Eder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que están ahí conectados con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje interesante, importante para las letras latinoamericanas, hispanoamericanas, para ser más precisos, Juan Rulfo. Sobre todo, vamos a limitarnos a analizar, a hacer un intento de análisis de una obra bastante truculenta, difícil de analizar, como es la obra Pedro Páramo. Antes de iniciar, bueno, de mi parte, quiero no comenzar esto sin mencionar un escritor muy importante para nosotros, como es Julio Ramón Ribeiro. Hoy se celebra 26 años de su fallecimiento, y bueno, quería mencionar a este gran escritor que nos enorgullece como peruano y bueno, y realza las letras de nuestro país, ¿no? Antes también de iniciar, quiero darle mis saludos a todos los nuevos ingresantes. Hoy ha habido un examen de admisión, parece que ha sido muy peleado, muy reñido, y quiero también dar un poco de mis buenas vibras para todos los que han ingresado y los que no, para adelante nada más. Bueno, Eder, estamos aquí con el tema de Juan Rulfo y su novela Pedro Páramo. Gracias. Perfecto, Everardi. Muchas gracias por esas palabras de inicio. Posteriormente, también tenemos a un colega, además también un querido amigo para nosotros. Nos acompaña casi siempre en los conversatorios de Tricéfalo y además es un lector, pues, realmente muy empedernido. Todas aquellas obras que siempre estamos compartiendo nosotros, señalando que vamos a leer, siempre lo están leyendo y analizando de manera muy interesante, fiel a su estilo, ¿no? Doy pase en esta ocasión a mi colega Alexander Morales. Por favor, Alexander. Bien, buenas noches, muchachos, público en general que nos ven, seguidores de la página. Claro, Everardi hablaba de Julio Ramón Ribeiro y que curiosamente había ganado el premio Juan Rulfo, ¿no? Lo recordarán ustedes, y el escritor que hoy día nos trae a colación, ¿no? Bueno, vamos a tratar de lo poco que sabemos y también lo que hemos estudiado, hablar sobre este gran referente de la literatura, ¿no? De la literatura universal. Es un reto para todos aquellos que se adentran a hacer conversatorios, o incluso los propios académicos, ¿no? Y críticos, ¿de acuerdo? Así es que vamos a ver cómo nos va en este conversatorio el día de hoy. ¿Recuerdo? Pedro. Perfecto. Muchas gracias, Alexander. Para iniciar, leeré el fragmento inicial de este texto. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Realmente un inicio, eh, a modo ya personal, espeluznante. Espeluznante por puntos desde el inicio. Por ejemplo, la muerte. Por ejemplo, la seguidilla o el alcance hacia el padre. Sin lugar a dudas que estamos frente a un texto muy difícil de analizar. Ya lo sabremos seguramente más adelante cuando aquí mis colegas comiencen a hablar sobre el mismo, pero estamos frente a un texto que marca hito referente a una forma de escritura sobre un movimiento que hubo aquí en Latinoamérica llamado el boom. Juan Rulfo, bueno, yo no sé si denominarlo dentro del boom, pero por lo menos está dentro de aquellos que formaron parte de un inicio y que seguramente sus características literarias remarcaron pues en este movimiento ciertos caracteres. Esencialmente
en todo aquello que corresponde a la narrativa de novela, porque si bien es cierto, tiene textos en cuento, pues creo que la cuestión novelística es lo más resaltante seguramente. Ahora, ya que hablamos de Juan Rulfo, me voy a, eh, digamos, dar una licencia y hablar un poquito acerca de Susan Sontag, que es una novelista muy reconocida a nivel internacional, la cual siempre está hablando de la, las estructuras dentro en este caso, Pedro Páramo. Ahora, si citamos también, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, que en los posteos que hicimos durante la semana en la página, nos hablaba que se aprendía fragmentos, y esto es la obra completa de Pedro Páramo al pie y al derecho, se lo sabía, ¿no? Al revés y al derecho, perdón, se lo sabía todo. Entonces, gracias a esto, lo llamaron para que pueda hacer, en este caso, la representación teatral de esta obra. Él lo que hizo fue cortar prácticamente el libro para ordenar estructuralmente hablando. Y dijo que aún cuando hizo esta labor, no pudo hacerlo. Quiere decir que estructuralmente hablando, esta novela es muy compleja. Y bueno, yo considero que de repente este sería uno de los tópicos que deberíamos hablar el día de hoy, ¿verdad? Bueno, lo dejo aquí. De repente Alexander tiene algo que agregar respecto a este tópico. Estimado Alexander. Bien, con respecto a la estructura. Exactamente. Ya. A ver, la estructura dentro de la obra es un gran mecanismo que sirve de soporte. Lo que más llama la atención, aparte de los tópicos que se muestran en la novela, es la estructura, ¿de acuerdo? Que aquellos primeros lectores que se adentran a Rulfo pues padecen, ¿no?, en el intento de leer la obra y se empiezan a enrevesar conjuntamente conforme van pasando cada espacio prominentemente en blanco que deja ahí Juan Rulfo. Bien, esta estructura tiene que ser así. ¿Por qué digo que tiene que ser así? ¿O por qué de ese borrador que tenía Juan Rulfo de más de 400 hojas la redujo a 130 más o menos? ¿Por qué? Esta estructura surge como un mecanismo para hacer que los personajes que van desfilando en la novela, que en esencia son muertos, ¿de acuerdo?, vayan cobrando cierto protagonismo. A primera vista nosotros nos damos cuenta que el primer personaje, que es Juan Preciado, pues evidentemente nos da la sensación, y tenemos esa seguridad hasta cierto tramo de la novela, que está vivo, ¿de acuerdo? Pero conforme va pasando la novela y estos espacios en blanco, se encuentra con otro personaje, ¿de acuerdo? Y que curiosamente le dice que se ha encontrado con otro, ¿no? Y que le dice que pues no ha muerto. Entonces, la estructura sirve para eso. Pienso que de otra forma no hubiese podido contarse la novela. La estructura es un artificio un mecanismo para que surta el artificio de lo fantasmagórico en la novela. Eder. ¿Se fue, Eder? Se fue, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya. Interesante lo que decías con respecto a la relación, ¿no?, que existe. Eder, ¿estás ahí? Continúe, Everard. Sí, bueno, estaba terminando de escuchar lo que decía. Realmente creo que hay una pequeña interferencia en la cuestión del internet. Interesante lo que nos remarca pues Alexander, porque si bien es cierto, dentro de las estructuras de una novela hay cosas que son esenciales, ¿no? Y cuando Alexander dice tenía que ser así, nos habla de todo un estilo, en este caso original, autóctono de Juan Rulfo, y yo lo resalto porque a posteriori muchos escritores que
pertenecen, por ejemplo, a algún literario, hablamos de Vargas Llosa, hablamos de García Márquez, hacen siempre estos juegos estructurales, rupturas estructurales. No digo que sea totalmente novedoso a partir de Juan Rulfo, pero que sin lugar a dudas tiene características propias, ¿no? De repente, por ahí podemos hablar ya de nacimiento de un propio estilo. Everardi, te dejo en este caso la posta. Bien, a ver, yo me quedo con el hecho siguiente, ¿ya? Hablamos de una historia de muertos, una historia de fantasmas, y lo que dice Alexander es cierto, pues inevitablemente no se puede construir una historia de fantasmas y desde esa perspectiva, ¿no? De la búsqueda, el viaje o la búsqueda de un hijo a un padre que no conoce y que va encontrando en el camino o se va chocando, ¿no? Con fantasmas que en realidad pareciese que no saben que están muertos o no se enteran que están muertos o no quieren aceptar la muerte. Es inevitable este tipo de estructura, el dibujo, el armazón que se arma a partir de la trama está en relación, ¿no? con esta trama, con esta historia de fantasmas. Ahora, la ruptura temporal, la fragmentación, en realidad no es como cualquier otro tipo de obra experimental. En realidad acá hay otros factores que añaden una complejidad un poquito más interesante. Por un lado, podemos darnos cuenta de que hay una linealidad, si se puede decir, hasta cierto punto en la obra. Claro que la linealidad no siempre es constante. Esto quiere decir que dentro de la linealidad hay interpolaciones, por ejemplo, ¿no? Recuerdos, ¿no? Juan Preciado narrando, en este caso Juan Preciado es el narrador, también el personaje es el narrador al inicio de la obra o en ciertos puntos de la obra, porque, bueno, como la obra es fragmentaria, hasta el narrador también es fragmentario, o para ser más precisos, es cambiante, dependiendo de lo que se está narrando o relatando. Entonces, la linealidad que también existe en la obra no deja de interesarnos por las interpolaciones que hay, a partir de los recuerdos que tiene Juan Preciado, y los recuerdos sobre todo al inicio, constantes en relación con lo que su madre le decía del pueblo, por ejemplo, y que estaba totalmente contrario a lo que él observaba e iba observando, ¿no? y viendo, ¿no? Un pueblo devastado, un pueblo precario, infértil, bueno, como el mismo título lo dice, ¿no? Un páramo, un desierto prácticamente, un pueblo abandonado. Entonces, la estructura, aunque no es algo que solamente lo ha trabajado, bueno, no podemos decir que Juan Rulfo es el padre de este tipo de juegos narrativos, estructurales, temporales, espaciales, lo hace de una manera tan particular en el sentido de el hecho de las interpolaciones que añade en la linealidad narrativa y por otro lado la fragmentación de los espacios, ¿no? Podemos, por ejemplo, ¿no? Según el análisis, esto que estoy haciendo es parte de un estudio del que analiza y trata de glosar y hacer un ensayo sobre la obra de Rulfo, también el que pertenece o participa en la edición, se llama González Boich. Él, por ejemplo, nos dice que aquí no solamente hay una cuestión fragmentaria, sino que también hay una cuestión circular. O sea, hay momentos en que la historia o los relatos se repiten, ¿no? Y eso permite también una suerte de ambigüedad o de confusión. Ahora, la repetición no es una repetición literal. Ahí está el problema también, ¿no? Entonces, esa fragmentación no solamente es una cuestión de regreso al pasado, doy algún salto cualitativo, no, sino que además de eso hay interpolaciones, hay una cuestión cíclica y hay ambigüedades. Aparte, hay vacíos. O sea, inevitablemente en esta obra uno va a encontrar vacíos, cosas que no va a entender o cosas que las va a entender a medias, o te va a permitir una posibilidad de interpretaciones.
la literatura por esencia es eso, ¿no? Pero esta obra, bueno, esta novela, ¿no? Ya sobrepasa eso de lo inevitable, de la plurisignificación de la narrativa, ¿no? Porque te deja vacíos. Entonces, yo creo que el problema, no problema, o sea, el interés que la obra puede traer en cuestión a la estructura surge más o menos a partir de ello, ¿no? No es solamente una obra fragmentaria, de saltos cualitativos, de que un espacio lo pongo en otro lado y que voy a partir de una suerte de rompecabezas, voy a ir armando mentalmente la obra. No, me parece que va más allá de eso, aparte que se relaciona muy bien con el tema, ¿no? Con la trama, un pueblo de fantasmas, ¿no? Eso te puedo decir hasta el momento, también de repente por ahí vamos desglosando más o menos cuál es la estructura ya formal para que se pueda entender un poquito mejor. Perfecto, muchas gracias, Severardi. Rescatar en realidad algunos aspectos, sobre todo esta situación de la linealidad. La linealidad, si bien es cierto, la obra es muy fragmentada, tiene también una seguidilla, ¿no? de información que nosotros obviamente podemos reconocer en ciertos fragmentos del texto. Y muy interesante lo que señalas, porque aún esa parte lineal tiene fragmentos rupturados. Entonces, ahí viene pues la maestría, en este caso, de nuestro querido Juan Rulfo. Al mismo tiempo, ir saludando a todas las personas que están conectadas, en este caso el en vivo. Leía comentarios muy interesantes. Algunos, por ejemplo, señalan, ¿no?, que no la entendieron al terminar de leerlo. Y justamente es uno de los tópicos que tú señalas, es el vacío dentro del texto, la información, que hace que de repente en la primera leída, o si le damos una leída no tan concentrada, nos perdamos rápidamente, y no, como no sucede en otros textos, ¿no? Bueno, ahora, hace ratito un colega, Fernando, hablaba o decía, cuando leí pues el fragmento inicial de Pedro Páramo, decía que es uno de los mejores fragmentos de la historia de la literatura latinoamericana, ¿no? Claro que sí. Ahora, aquí dice así: mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Esta palabra morir, la palabra muerte, es recurrente en la obra de Pedro Páramo. Sin lugar a dudas que los tópicos que hacen girar al texto son varios, pero cuando uno habla de la muerte, quizás está hablando del tópico más importante temáticamente hablando, ¿verdad? Y ahora, siempre me interesó esto porque al inicio, por ejemplo, tú piensas que nuestro personaje está hablando con alguien, digamos, cercano, ¿no? Pero, bueno, no sé, a partir de la aparición de bastantes personajes que finalmente estaban muertos, nos hacen cambiar de ideas. Por eso es que la muerte es algo que finalmente siempre he querido descifrar, analizar en este texto, y de repente con su ayuda podemos llegar hasta ese punto. Vamos a iniciar en este caso para charlar un poquito acerca de la muerte y la cuestión ultraterrenal con nuestro colega Alexander. Bien, yo considero que en la cultura mexicana se respira la muerte, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto sería que nuestra cultura tampoco es ajena a ello, ¿de acuerdo? Hay mucha similitud entre la cultura mexicana y la peruana. Recuerden que fuimos conquistados o invadidos por los mismos, por el mismo país, ¿no? En este caso España. Entonces, se han quedado ciertas costumbres arraigadas, ¿correcto? Yo podría decir que Pedro Páramo es una novela metaficcional, o sea, que no recae simplemente en lo ficcional, ¿de acuerdo? O sea, que pretende ir más allá. ¿Cómo sustento esto? Por ejemplo, los muertos están muertos y solo pueden revivir en la literatura, ¿correcto? En la vida real puede haber una suerte de artificio que sea
algo parecido a lo que pasa en la literatura. ¿Cuál es ese artificio? Los sueños. Correcto. En la cultura popular o parte del imaginario popular, aquellos que tenemos, por ejemplo, familiares de la sierra o de la selva, incluso de la propia costa, nuestros abuelos o abuelas, en fin, familiares ya de antaño, siempre es recurrente lo que yo en mi infancia, por ejemplo, me he pasado, ¿no? Decían que, por ejemplo, ¿no? He soñado a tu abuelo, ¿no? O a tu abuela, y evidentemente el abuelo o la abuela ya estaba muerta, ¿no? Según lo que me contaba mi mamá, ¿de acuerdo? Y bueno, y lo he soñado, ¿no? Lo he soñado, parece que algo me quiere decir. Lo he soñado haciendo tal acción, ¿no? Tal suceso. Creo que eso sería un primer acercamiento a lo ultraterrenal, pero ya en un contexto real. Pero en la literatura ese contexto pasa más allá de lo ficcional. O sea, por eso digo lo metaficcional. Porque, pues, la novela es eminentemente, pues, tratada de, o habla sobre los muertos. O sea, los muertos hablan, ¿de acuerdo? Y eso solamente pasa en la literatura, ¿correcto? En la vida real, recalco mi posición, es justamente a través de los sueños. Eder. Muchas gracias, Alexander. Qué interesante. Siempre yo había pensado que la literatura es un modo de trascendencia, ¿no? Sin embargo, ahora, según lo que postulas, y entiendo y comprendo, la literatura es un medio para revivir a nuestros muertos, y en este caso para expresar también toda una situación costumbrista dentro de países latinoamericanos, especialmente México y Perú, si lo queremos comparar con nuestra realidad, claro está, en donde, claro, a quién en realidad de los presentes no le habrá pasado, ¿no? Cuando ha tenido un familiar fallecido, oye, he soñado con tal persona, oye, he visto a esa persona, se me presentó esa persona. Creo que juega bastante con nuestra cuestión costumbrista, con nuestra forma de vida, ¿no? Y si nosotros comparamos, pues, en México, eh, país de Juan Rulfo, obviamente lo vemos con mayor énfasis, ¿no? La fiesta de los muertos es de allá. Entonces, hay un resalte de estas cuestiones costumbristas, según lo que recalca Alexander. Bien, Alexander, muchas gracias por ese tópico. Ahora, de repente, para seguir hablando un poquito más de este punto, estimado Everardi, quisiera de repente hablarnos un poquito, por favor. Micro, Everardi. Activa Ya, también. claro. Ya está, es innegable pues lo de la muerte, ¿no? La obra está dentro de una atmósfera mortuoria. Por ejemplo, tú nombraste un poco el inicio de la novela y sobre la dificultad que puede existir si no tienes una experiencia lectora o si no coges la obra con una seriedad atencional, ¿no? Para poder llenar vacíos que siempre van a estar. Por ejemplo, yo pude entender o pude darme cuenta una segunda o tercera lectura que el narrador, el que inicia la obra, que es Juan Preciado, ¿no? En realidad él estaba muerto. No quiere decir esto, y me parece que acá hay siempre una confusión en ese sentido. Juan Preciado en realidad muere, llega vivo a Comala, ya llega vivo a Comala, muere en Comala, él dice, no, me mataron los murmullos, ¿no? Que era lo que él siempre desde el inicio escuchaba, ¿no? Esa molestia de voces, y que no solamente eran voces, en realidad que también eran historias. Pero uno se va dando cuenta con la lectura de que en realidad el narrador no se está dirigiendo a un lector, aparentemente se está dirigiendo a un lector, ¿no? Vine a Comala y tal, tal, tal. Pero en realidad se está dirigiendo a un acompañante ultra terrenal, ¿no? A un muerto, ¿no? A un fantasma, ¿no? Que es Dorotea, por ejemplo. Eso también me pareció un quiebre interesante, muy bien trabajado y sorprendente, pues, ¿no? El hecho de que tú creas al inicio que el narrador está hablando contigo o al menos se está dirigiendo a ti, te está relatando su historia y al final te das cuenta que, bueno, Juan Preciado no se está dirigiendo a ti, sino que está hablando con una muerta, ¿no? Con Dorotea,
que también tiene un protagonismo interesante en la novela. Me habla de la muerte y bueno, la muerte por un lado relacionado con la cultura, el imaginario, ¿no? Que decía Alexander, y por otro lado, la muerte como una búsqueda simbólica bueno, voltear la mirada hacia los olvidados, o como una queja también a esa visión que tiene el mexicano, y por qué no decirlo, el hispanoamericano, de la muerte, ¿no? Aquí, por ejemplo, la muerte no es la salida, la muerte no es la salvación, y en realidad la muerte es perdición. Los muertos están perdidos, los muertos no encuentran una redención, no encuentran una salida, sufren, ¿no? Y estos muertos particularmente parece que no asumen su posición, su nuevo estado, tienen conductas humanas, o mejor dicho, conductas de un ser vivo. Duermen, por ejemplo, se chismosean, ¿no? Lloran, ¿no? Sienten la humedad, ¿no? Entonces, es particular ese toque de la muerte, y que yo siento ya un análisis personal que va del lado de una queja que hace Juan Rulfo ya como escritor, hacia cambiar ese paradigma, ¿no? Cambiar ese paradigma que se tiene de la muerte como una amiga, y no como una suerte bueno, en este espacio, ¿no? Geográfico hispanoamericano, como una suerte de perdición. Y es que la gente, los pobres, los olvidados, mueren así, mueren sin redención, mueren sin importancia, mueren desconocidos, asesinados, explotados, tratados mal, ¿no? Y su muerte no es su escape, como dice el cristianismo, ¿no? O la Iglesia Católica. En realidad su muerte sigue siendo todavía su perdición. Su vida ha sido su perdición y su muerte no es salvación. Y tanto es que cuando, por ejemplo, se habla de esta salvación posible, bueno, no hay quien dice la única forma es que nos recen, pues, para que nuestra alma se vaya purificando, ¿no? Pero no hay quien le rece todavía. O sea, tanto es el abandono en el que están sumergidos todos los pobladores de Comala, porque Comala también es una isla, y a eso lo podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero tanto es el abandono que la muerte no es amiga para los olvidados. No sé si me dejo entender, para los explotados, para los que no tienen, no han sido escuchados, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay una temática que quiere trabajar Juan Rulfo, ya es un punto de vista particular, en relación con la muerte, ¿no? Que plaga toda la obra. Toda la obra es una obra de muertos. Bueno. Perfecto, Berardi, muchas gracias. Qué tópico tan interesante, ¿no? Esencialmente, pues, en la actualidad, ¿no? ¿Quién no piensa que si está agobiado de problemas, finalmente la muerte es escapar de todos ellos? Pero hablando de una cuestión ya más cíclica de generaciones, finalmente, y como lo muestra en este caso Juan Rulfo y el genial análisis de nuestro compañero Everardi, la muerte para el olvidado, para ese poblador común, para el poblador coloquial, no es el escape, es más bien, es una etapa de próximo sufrimiento, de una seguidilla de sufrimiento, pero en otra instancia, ¿no? Y finalmente, sobre todo, cuando hablamos de un aspecto tan importante como el recuerdo, como la memoria, ¿verdad? Y aquí los únicos que tienen memoria de ellos mismos son los propios pobladores de Comala, nadie más tiene memoria de ellos, ¿no? Es un abandono total, como dice nuestro compañero Everardi. Bien, hay otros tópicos que cuando uno da lectura a Comala, pues, en este caso Pedro Páramo, cuando habla justamente de este señor Pedro Páramo, creo yo, ¿no? Es uno de los representantes de esa figura muy conocida como el famoso Don Juan, ¿no? Este Pedro Páramo realmente con cuántas mujeres no se habrá acostado y que seguramente más allá de la novela y de lo que está escrito aquí, se acostó con más mujeres de las que están citadas. Entonces, la sexualidad, sin lugar a dudas, que nos
se nos presenta también en el texto, no sé si tal vez de una manera tan esencial como la muerte pues sí es realmente creo que el eje central, pero la sexualidad también hace girar al texto en ciertos fragmentos del mismo, ¿no? Y sin lugar a dudas que ocupa un punto y un puesto trascendental en el mismo. Ahora, bajo este tópico que realmente siempre me llamó la atención, de repente podríamos charlar y conversar un poquito al respecto. En este caso, pues le voy a dar la posta para iniciar a Everardi. Everardi, por favor. Claro, claro. A ver, la sexualidad es un tema interesante por dos motivos. Hablaste de un Don Juan, claro, en el sentido del hecho de que se acostó con muchas, ¿no? La diferencia está en que Pedro Páramo no conquistaba, Pedro Páramo tomaba, violaba, ¿no? Creo que por ahí va la diferencia esencial entre un Don Juan, conquistador, embustero, ¿no? A un Pedro Páramo violador, ¿no? Que hace alarde de su poder y toma lo que quiere, ¿no? Toma lo que desea. Eh, entonces, por ahí creo que hay que precisar ese dato en el sentido del Pedro Páramo. Eh, por otro lado, la sexualidad creo yo que en realidad solamente o sea, la sexualidad activa camina en torno al hombre en realidad en la obra, ¿no? La mujer asume una posición sumisa, por ejemplo, ¿no? Y el hombre es quien toma, el hombre es quien viola, el hombre es quien, bueno, tiene el placer, ¿no? El hombre es quien goza de ese momento sexual. La mujer, en cambio, no. Hablamos, por ejemplo, de la madre de Juan Preciado, Dolores Preciado, que fue engañada, ¿no? Fue, bueno, sumergida en la personalidad de Pedro Páramo, quien viéndose, bueno, endeudado con esta familia, toma como esposa a Dolores Preciado. Ahora, Pedro Páramo tenía un prestigio, la familia Páramo en realidad tenía un prestigio muy, muy grande, pero estaba en la bancarrota, ¿no? Eso también es interesante entenderlo, porque si no, la historia solamente parte de un punto de vista. Entonces, hay una familia, una familia terrateniente, ¿no? Poderosa, que está en bancarrota, muere el padre, Lucas Páramo, muere la madre, y el joven Pedro Páramo, que al inicio es un tipo, un chiquillo mimado, medio afeminado, que no tiene futuro, ¿no? En palabras de Lucas Páramo y de Fulgor Sedano, que era el secuaz, el asistente, el secretario de Lucas Páramo, o sea, un chiquillo que no tenía futuro, ¿no? En ese ámbito machista, en ese ámbito del poder, no tenía para nada futuro. Sin embargo, en la muerte, con la muerte de su padre y con la muerte de su madre, él cambia su actitud, cambia su carácter, se vuelve un verdadero cacique, ¿no? Un verdadero hijo de Lucas Páramo, ¿no? Y a partir de ahí comienza a tomar decisiones y una de las primeras es casarse con Dolores. Dolores asume con felicidad poder estar con alguien de tanto prestigio, ¿no? O sea, porque también está ahí la toma o el hecho del prestigio, del apellido y del poder. Entonces, la mujer, en este caso Dolores Preciado, es sumisa a ello. La mujer depende, o el valor de la mujer depende también, en realidad, o está en relación con el valor del hombre, de su hombre. La mujer tiene un valor social a partir del valor social que tenga el hombre. Y por eso es que Dolores Preciado, sin conocer a Pedro Páramo, sin amarlo, sin tener sentimientos, se emociona de poder casarse. Y luego se arrepiente porque Pedro Páramo lo trata mal, Pedro Páramo, bueno, es totalmente indiferente y se va. Ahora, por un lado está esto de la sexualidad, ¿no? Marcado la sumisión de la mujer, como debe ser, ¿no? La mujer como debe ser supuestamente según los criterios machistas, falocéntricos, podemos decirlo. Y no solamente está en ello, ¿ya? También está, por ejemplo, en el hecho de la amiga de Dolores Preciado, Edwiges Diada, ¿no? Esta amiga que también prácticamente aceptaba su posición y se sumergía, ¿no? En la sumisión y dejaba que cualquiera
la tome y bueno, se aproveche de ella sexualmente, ¿no? Aunque tiene también por otro lado el rasgo materno de la maternidad cuando por ejemplo, se hace cargo de ciertas actividades maternas en la casa, ¿no? De Pedro Páramo, ¿no? Y hay otras personalidades, ¿no? Otros personajes como, por ejemplo, la famosa Justina, ¿no? O la famosa Susana, aunque Susana es un personaje muy particular y creo que también debemos analizarla con mucho cuidado. Ahí hay muchos vacíos, por ejemplo, no se sabe, en realidad no se entiende muy bien sobre su pareja, su esposo, Florencio. Parece que en realidad existió porque el argumento te dice que sí, pero estaba leyendo no un comentario que hizo Juan Rulfo al respecto y dice que no, en realidad todo es parte de una alucinación porque ella está loca. Pero bueno, también ahí hay unos vacíos que uno puede encontrar. Pero en resumen, la sexualidad es activa en relación con el hombre. El hombre toma el poder de la sexualidad. El hombre goza. La mujer es sumisa. La mujer solamente acepta y raramente puede gozar. Raramente digo porque hay un episodio donde se nota que Eduviges Diada goza un poco con una suerte de violación directa de un tal Inocencio, ¿no? Que se encargaba de hacer masajes, de ayudar a que la mujer se recupere de algún dolor o algo así con su masaje. Bueno, pero en esencia hay una sexualidad falocéntrica y el hombre es el que tiene el poder, pues, en ese sentido. Perfecto, Everardi, muchas gracias por esa participación tan interesante y sobre todo la aclaración que yo había dicho, ¿no? La de Don Juan, y tú me dices, necesariamente no es así porque Pedro Páramo, pues, es un tipo que Claro. simplemente va y toma. Y quizás aquí estamos hablando un poco de los conceptos muy antiguos, ¿verdad? De este concepto muy machista acerca de el valor femenino, ¿no? Si bien es cierto, la mujer pues ha obtenido cierta libertad, ciertos derechos, a partir de hace algunos años, este cambio radical de pensamiento siempre está, eh, digamos, demorando, ¿no? Hay algunas personas que todavía se cierran a una complejidad respecto a este cambio, ¿no? No hay una adaptación rápida de repente. Y bajo estos tópicos, sin lugar a dudas, que Juan Rulfo representa, ¿no? Este tipo de costumbres, entre comillas, mal costumbres tal vez, en el texto. Y esa representación, la que tú me señalas, realmente me clarifica en muchos sentidos el tema porque, sin lugar a dudas, que esta sexualidad es más bien una sexualidad masculina, si hablamos de la sexualidad como término, digamos, estricto, ¿no? Porque el único que disfruta es el varón, no disfruta la mujer. Ella es totalmente violentada. Y esto es contraste, como les señalaba hace rato, entre el texto y el status quo, no solamente mexicano, sino latinoamericano en general, ¿verdad? Bien, muchas gracias por esa participación, Everardi. Ahora de repente nuestro colega Alexander tendrá algunos detalles que especificarnos sobre lo mismo. Alexander. Este, bueno, con respecto a la sexualidad, eh, ya lo dijo Berardi, ya lo ha ampliado también. ¿Qué podría acotar? Al parecer, de alguna otra forma, hablan ustedes que no hay un cierto goce por parte de la mujer, pero considero que sí, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, eh, el hecho de sentirse honrada de acostarse con Pedro Páramo. Pienso que sí hay un goce, no habrá un goce sexual pleno, ¿no? Coital, estricto senso, pero ya el simple hecho de acostarse con Pedro Páramo significa para ellas, pues, un gran honor, ¿no? Recordarán ustedes, pues, ahí, o bueno, Everardi había dicho de este personaje Saltaperico, ¿no? Que era su sobrenombre, y que era una especie de embaucador que iba en el pueblo ahí a cautivar a las mujeres, ¿no?
y una de ellas había caído pues Eduviges, ¿cierto? Bueno, ese capítulo o ese parágrafo, pues es el que se celebra la noche de bodas, ¿no? De Dolores Preciado con Pedro Páramo, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí también hay una idea con respecto a bueno, ella dice que está con la luna, ¿no? O algo parecido. Bueno, esto tiene que ver también con la menstruación. Y eso era lo que no podía hacer, ¿no? Y por eso envía a Eduviges en su reemplazo, ¿no? Y decía que no lo iba a notar. Pero como Pedro Páramo estaba con la resaca de la fiesta que se había celebrado, pues no había respondido como tal, ¿no? Pero ella dice algo que es muy cierto, utilizando los mismos elementos de la obra, ¿no? Porque con eso se analiza. Que ella también estaba enamorada de Pedro Páramo, así es que si se acostó, lo hizo con gusto. Entonces, si hay un goce, considero que sí hay un goce. O sea, no habrá un goce pleno, sexual, ¿de acuerdo? De llegar hasta el orgasmo, pues, ¿no? Pero si hay un goce de alguna otra forma. Y ya el hecho de compartir el hecho con otra persona ya es estar en otro estrato, ¿no? Entonces considero que sí hay un goce, eh, no explícitamente sexual o llevado a cabo, pero sí hay un goce por parte de las féminas ahí en esta novela. Ahora, creo que esto es adrede por parte de Juan Rulfo, porque a la única mujer que santifica es a Susana San Juan, pues, justamente. O sea, las otras tienen que parecer libidinosas o sentirse honradas por acostarse con este macho cabrío que era Pedro Páramo, justamente para ver un cierto contraste, pues. O sea, la obra es así. La obra es un rotundo contraste. Incluso pasa con los muertos y los vivos, ¿no? Tiene que ser así. ¿Y a qué me refiero con esto? Y voy sustentando un poco más. Eh, Se dice que no se puede hablar mucho de simbología, pero creo que en Pedro Páramo es inevitable. Considero que la simbología es otro tópico interesante y en sí toda obra representa un símbolo. Sería absurdo negarlo. Por ejemplo, en donde vemos otra idea de contraste, ¿no? Por ejemplo, en los personajes de esta novela. Digo que Pedro Páramo es una novela simbólica porque representa los tópicos que ahí se ven. Por ejemplo, la religión. Si nos damos cuenta, ¿cuántos personajes tienen nombre religioso, ¿no? Perteneciente a la Biblia y al Nuevo Testamento? ¿Ah? Por ejemplo, arrancamos con Pedro Páramo, Pedro, Juan Preciado, Juan, Susana San Juan, María Diada, ¿no? Que es la hermana de Eduviges, ¿no? Eduviges Diada. Lucas, ¿no? El padre de Pedro Páramo, Lucas Páramo, ¿no? Miguel, el arcángel, ¿de acuerdo? Miguel Páramo. Entonces, ahí tiene que haber un contraste entre estas personas que cuando estaban vivas poseen nombres religiosos y ya cuando están muertas, evidentemente se contrasta con lo que representa el pueblo de Comala, un pueblo infernal, lleno de muertos. Entonces ahí se ve un claro contraste, ¿no? También puedo decir, ya ampliando un poco, si me lo permiten, ¿sí? Ya está, listo, a ver. Eh, Digo que también, aparte de simbólica, esta novela es mítica. ¿Por qué es mítica? Eh, a ver, bueno, antes de pasar a lo mítico, para cerrar de simbólico, ¿de acuerdo? Y para llegar al nombre de la novela. El mismo título, ¿no? Ya lo decía Berardi, Pedro Páramo, y eso creo que cuando alguien se adentra por primera vez a la obra, quizás le pueda parecer un apellido común y corriente, ¿no? Pero ya después cuando da ciertas 2 o 3 lecturas y por ahí quizás se le ocurre, ¿no? Ir al diccionario y ahí sabe, ¿no? Y se da con la sorpresa, ¿no? Que Páramo pues es un desierto, no es un yermo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que representa obviamente el personaje, un completo desierto, ¿de acuerdo? Eh, Rulfo tuvo un gran acierto, repito, el hecho de nominar a sus personajes o de bautizar a sus personajes, para, repito, que se vea este contraste entre lo muerto y lo vivo, lo religioso, lo infernal. Ahora, también hay
una cierta simbolización, por ejemplo, en Juan Preciado, ¿no? Que era el único hijo pues que Pedro Páramo no había reconocido como tal, y por lo tanto, si tú le agregas un prefijo, en este caso des, ¿qué es lo que sale? Juan despreciado, como, como lo es, ¿no? Como una especie de símbolo de desprecio frente a este hijo que evidentemente nunca lo va, o no lo reconoció, nunca lo va a hacer. Y por ende también el apellido de la madre, ¿no? Que también surtiría de esa forma, ¿no? Eh, en este caso, Dolores despreciada, ¿no? O despreciado. Entonces ahí también encuentro cierta simbología. Claro que preciado o las preciado, porque recuerden, son hermanas, hay falta otra hermana, o Lola, como le decían de cariño a Dolores, eh, representa eso, el desprecio de Pedro Páramo, ¿no? Desprecio. Entonces, en eso me di cuenta, ¿no? Esto ya repito, no quiere decir pues que necesariamente sea así, ¿no? No sé, de repente Juan Rulfo no tenía esa intención, ¿no? Y le salió así tal cual. Bueno, con respecto a la parte mítica, bueno, hay algunas cosas que uno lo dice y es producto de sus lecturas, y hay otras que solemos repetirlas, ¿de acuerdo? Bueno, Everardi me había citado en los últimos días a un crítico español, Maestro se apellida, ¿no, Everardi? Ya, Jesús Maestro. ya, lo alababa Everardi, si ustedes supieran. Me mensajeó emocionado, ¿no? Bueno, ya sí sí la había visto, ¿no? Y justamente porque uno tiene que nutrirse de otros críticos, evidentemente, que son más estudiosos, ¿no? Nosotros simplemente somos ciertos títeres de la información, ¿no? Solemos repetir la información, somos un eco de ecos, ¿ya? Entonces, de alguna otra forma tratamos de nutrirnos, ¿no? Este crítico hablaba de un mito que era el mito del retorno, y sí es acertado. En algunas cuestiones no me parece muy acertado, aparte porque, bueno, dentro de su canal de YouTube me parece algo muy llamativo y un poco que no se le puede confrontar a este crítico o hacerle ver algunas cosas, porque el chat del YouTube de su canal no admite ningún comentario, entonces, por lo tanto no va a haber represalia, pues no, todo lo que dice va a ser verdadero y punto, se acabó. Pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Sí hay algunas cosas. ¿Puedes decir el nombre completo, Berardi, para que los oyentes también vayan a escucharlo? Maestro se pide, pero no me acuerdo el nombre. Jesús Jesús G, Maestro, ¿no? G Maestro, G. ¿no? Maestro. Ahí está. Sí, critica bien, es cierto. Pero hay, como todo crítico, también creo que es Valencias. muy claro, ¿no? El ego, el Es ego. realista también. Pero hay ciertos aciertos, bueno, hay ciertas puntuaciones con respecto al mito, ¿no? Al mito del retorno, por ejemplo. Y que eso lo encontramos en la Odisea, ¿correcto? Por ejemplo, Ulises, ¿no? Para la tradición latina, u Odiseo para la tradición griega, eh, tenía que retornar a Ítaca por un motivo, por una razón, que era Penélope, más que por su reino, ¿de acuerdo? Era Penélope, la amada, su amada. Y Juan Preciado, si bien es cierto, no conoció Comala o no vivió en Comala, pero sí pudo verlo a través de los ojos de su madre, de Dolores. O sea, eso quiere decir que implícitamente, a través o el hecho de que ya la madre haya vivido en Comala, hace que su hijo también de alguna otra forma pertenezca a este mismo espacio. ¿De acuerdo? Entonces, sí vemos que hay un cierto retorno, porque cuando se habla de un retorno, se habla de un retorno cuando has estado en el mismo lugar, ¿correcto? Entonces, Juan Preciado también tiene una razón, ¿no? Y eso es muy curioso en la narración de Rulfo, porque esto también se ve en otro de sus cuentos, por ejemplo, en El Llano en Llamas, que estos cuentos tienen una justificación. Y esta novela de Pedro Páramo hay una razón por la cual Juan Preciado va a Comala. La razón pues era conocer a su padre, pero no era algo que a él le haya nacido, sino fue por petición de la madre.
Este crítico, cito a Maestro, hablaba acerca de ello. Pero bueno, esto yo ya lo he ampliado, ¿no? Esto con respecto a la Odisea y al hecho de volver. Eh, que bueno, en el caso de Juan Preciado, hablaba, y eso es lo que no fue muy acertado de su parte, hablaba de que él era un pusilánime, era, bueno, no dijo pusilánime, es una palabra mía, dijo Un Adán. un miedoso, un cobarde, ¿no? Una persona que no tenía ciertos objetivos, porque hasta cierta parte de la obra, según lo que dice acá la obra, y citamos, ¿no? Dice lo siguiente: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Bueno, continúa más adelante, ¿de acuerdo? Todavía antes me había dicho, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. De eso también se puede hablar ampliamente, ¿eh? Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro. O sea que él, Juan Preciado, es la extensión de la venganza de la madre, que no pudo hacerlo en vida. ¿Correcto? Entonces, dice ahí, pero luego continúa, así lo haré, madre. Obviamente ella estaba en un plan, bueno, ella estaba por morirse y él en un plan de prometerlo todo, como lo dice Juan Rulfo, ¿de acuerdo? Pero no pensé, dice Juan Preciado, pero no pensé cumplir mi promesa, hasta ahí punto, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. O sea, hay una justificación con respecto a esta idea del mito del retorno, que también le sucede a Odiseo. Odiseo, imagínense, Odiseo, 20 años estando en el mar y en estos vaivenes, sin ver a su amada Penélope, ¿no? Imagínense ustedes en ese trance, o sea, 20 años, ¿no? Sin poder acariciar a Penélope, ¿no? Imagínense, ¿ya? Pero en este caso, entablen esa idea con respecto a Juan Preciado. Esa idea de no conocer al padre que lo engendró. Pónganse ahí en ese mismo plano, ¿no? Como si era la piel del personaje. No tuvieran curiosidad de saber quién es su padre. Creo que esto en la vida real pasa, ¿no? Pero en el caso de Juan Preciado, según un maestro, pues decía que era un miedoso, que veía los fantasmas y se asustaba, pero considero que eso tenía que ser así, pues. ¿Por qué digo que esto tenía que ser así? ¿Por qué digo que Juan Preciado tenía que tener miedo? Porque a lo mismo que sucede en la Divina Comedia, el personaje Dante, que es en este caso el alter ego de Dante Alighieri, o el homólogo ahí, tenía que también sentir miedo. ¿Para qué? Para reflejar al lector, obviamente, lo que se está viviendo, o lo que están viviendo los personajes. Considero que hay que darle la vuelta al sentido de miedo, de sentir miedo, sentir temor, o el que el personaje Juan Preciado sea un pusilánime, ¿de acuerdo? Porque de alguna u otra forma, con miedo y todo, fue al cabo de su promesa, fue el término de su promesa. Porque si no hubiera hecho eso, ¿saben qué es lo que hubiese pasado? No hubiese novela, pues. ¿De acuerdo? No hubiese novela si no estuviésemos hablando de Pedro Páramo, ¿no? Si, ¿cuál es la razón para que vaya a Comala? Si no es conocer a su padre. Ya, ¿qué es lo que pasa si él se hubiese cobardado? ¿Sabes qué, mamá? No pasa nada, no voy a Comala. No quiero conocer a mi padre. ¿Te das cuenta? Hay una iniciativa, ¿de acuerdo? Muy bien. Faltaba el último punto, ya con eso creo que espero que los oyentes no se hayan ido. El último punto es lo telúrico. ¿Por qué Pedro Páramo representa una novela telúrica, ¿no? Porque evidentemente la Tierra es un personaje también. La tierra representada en Comala, ¿de acuerdo? Entonces, este contexto geográfico representa el soporte de la diégesis, o sea, la historia, ¿de acuerdo? A través de sus personajes y diálogos, ¿no? En este caso, que son los diálogos de los personajes que nos hacen ver a nosotros que Comala pues está en la boca del mero infierno, ¿de acuerdo? Porque son ellos los que sudan,
lo que transpiran, ¿de acuerdo? Incluso la foto que lleva Juan Preciado en la parte del bolsillo de su camisa, ¿no? La foto de su madre también está transpirando. O sea, esa es ya una exageración, es una hipérbole, ¿no? Muy bien, termino con esto de simbología y también de lo telúrico, y eso lo dice en la edición Cátedra, ¿de acuerdo? No es algo novedoso esto. Por ejemplo, el nombre Comala, ¿no es cierto? Que viene de comal, que es en este caso, un disco de barro de 40 a 50 centímetros, ligeramente cóncavo, que se pone sobre las brasas y en donde se calientan las tortillas de maíz, según los alimentos ahí de México. Y soporta grandes, pues, temperatura, ¿no? De calor. Hasta ahí, Eder. Perfecto, Alexander. Un análisis extenso, pero realmente muy, muy enriquecedor, ¿no? Bueno, aquí nos queda nada más hacer ecos de ecos, ¿no? Hace rato decías, ecos de ecos, ¿no? Bueno, Realmente, Los ecos mama. con más. Berardi la entiende. hace rato, cuando leías el fragmento inicial de la novela, uno no puede realmente no estremecerse frente a algo tan eh, fuerte, sin palabras simples, coloquiales, que cualquier ser humano que ahorita está escuchando la transmisión, nosotros podemos decirlo en una charla familiar cualquiera, pero es una confusión de cosas que finalmente terminan dándole una carga tan especial. Dentro de todos estos tópicos, y bueno, creo que para ir terminando, porque ya andamos en 56 minutos, gracias Alexander por pasarte, hay una situación muy interesante. Hace rato cuando hablábamos de sexualidad, Everardi nos decía, pues, pero no hay una sexualidad propiamente dicha, más bien hay una violencia hacia la sexualidad, que si bien es cierto, Alexander luego nos dijo, sí, pero en ese caso las mujeres se sentían orgullosas de ser violentadas por este tipo, ¿no? O tenían ese carácter honorífico tal vez. Y también en el caso de la muerte, hay algo que azota necesariamente en este caso Comala y a los personajes de Comala, que es la violencia. Yo creo que con ese tópico, y hablando así de manera quizás un poco más sintética, podríamos ir ya culminando este conversatorio tan interesante que hemos llevado. En este caso, voy a dar la posta primero a Alexander, que espero no sea tan extensivo como hace rato, y después culminaremos con Everardi. Estimado Alexander. A ver, con respecto a la violencia, bueno, indudablemente lo que se conoce como sexo consentido es lo normal, ¿de acuerdo? La violencia ahí se ve bien marcada por las violaciones. En este caso, por parte del hijo de Pedro Páramo, que es Miguel Páramo, ¿no? En el caso de Pedro Páramo, ya lo había dicho, se ve esta violencia de la parte sexual, pero con cierto goce, con cierto placer de sentirse honrada como mujer, el hecho de estar en la habitación, ¿no? O pasar, o ser simplemente la pareja de Pedro Páramo. Hablando violencia ahí en el sentido sexual. Luego tenemos la otra parte que también se da y que es esta cuestión de la revolución, ¿no? Ahí sucede lo que es una analogía a la Revolución Mexicana. Bueno, que no se ve tan fuertemente, bueno, o en todo caso no es el tópico fuerte ahí en la novela, pero obviamente se ve esta parte. Bueno, eso puedo decir, Eder, para no extenderme mucho. Alexander, en este caso, y ya para ir culminando con esta pregunta y también con el conversatorio, estimado Everard, te dejo la posta. Sí, primero quiero saludar a la intervención de Alexander, que me pareció muy interesante. ¿Ya? En realidad estoy de acuerdo con casi todo lo que él ha dicho. Por ahí, para precisar una cosita o dos cositas, no fue Juan Preciado el único hijo, el bastardo, no, en realidad, perdón, el único hijo. Está bien, bastardo. Sí, pero en realidad sí fue un hijo oficial.
Ah, claro, Ya, dentro en de lo realidad marital, porque sí fue el hijo aceptado, ¿no? Dolores era su esposa. Ella decide irse con su hermana, ¿verdad? Como una suerte de escape por el y a él maltrato. no le interesa. Claro, a él no le interesa, pues él dice, bueno, está bien, todavía sí, sarcásticamente, ¿no? Dolorita, no está bien, si te quieres ir, no hay problema. Y bueno, y él no le interesa, pues por eso también yo voy a este punto, ya que me parece interesante. Cuando Edwige Diada va a encamarse, pues, ¿no? Reemplazando a Dolores, y Edwige dice que en realidad no había pasado casi nada, en realidad el pata estaba cansado y bueno, a las justas por ahí se sobaron un poco y ya está. Pero yo siento, bueno, teniendo la referencia de, como había dicho Alexandre, el macho cabrío, pues el tipo era un insaciable, ¿no? Y no creo que en realidad no haya querido, sino que Creo a que él no estaba le, cansado. no, 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 yo y no pienso que estaba estaba cansado. cansado, ¿ah? Bueno, mi análisis es que él no le interesa Dura mucho, Ahora, dura mucho. acostarse, no le interesaba pero acostarse 20 con segundos es Dolores. mucho, ¿ah? 20 segundos es mucho, ¿ah? Es imposible, es imposible. Es un monstruo, ya, pero bueno, entonces, en ese sentido, y por otro lado, yo creo que la única forma de vinculación sexual de Pedro y de Miguel, que es el reflejo de Pedro, era mediante la violación, pues, mediante el goce que ellos tenían, era mediante eso, tomar a la mujer, más allá de que si la mujer quiera, porque el único amor de Pedro Páramo y a quien idolatraba, idealizaba y con quien nunca pudo consumar el amor, lo que él sentía, Susana San Juan, en realidad esa es la representación desde mi punto de vista, ¿no? De la derrota de Pedro Páramo y a la vez la derrota de Comala. En realidad Comala se extingue en esa isla, porque por otro lado también no podemos obviar el hecho de que la historia o lo exterior, ya lo exterior, prácticamente no tiene conexión con Comala. Comala parece una isla aparte, ¿no? Y no sé si se han percatado, hasta los lugares mencionados, lejanos a Comala, que son como fronteras, tienen nombres simbólicos, ¿no? Los confines, por ejemplo, ¿no? Andrómeda, por ejemplo, que es la mina, ¿no? Ese espacio, bueno, donde hay recursos naturales preciosos y que le pertenece al padre, a Bartolomé, creo que se llamaba, ¿no? El padre de Susana. Entonces, en ese sentido también Comala está olvidado. Comala no existe para el exterior. A lo mucho se da el paso de la Revolución Mexicana, que también es solamente un paso en realidad. No hay una suerte de interacción. Ahora, no se sabe cómo fue después, pero se entiende que Comala se extingue, ya, o Comala se vuelve un páramo, ¿listo? A partir de la derrota del amor o el desamor de Pedro Páramo en relación con Susana. Eh, Tanto así que cuando muere Susana, ¿no? Cuando muere Susana, eh, en Comala, porque hay que recordar también, hay que precisar, en realidad la hacienda de Pedro Páramo se llamaba Media Luna y estaba un poco alejada de Comala. En Comala comienza a haber una festividad, al parecer hay una suerte de confusión con esto del toque de las campanas y la gente creía que se estaba celebrando algo, vinieron también del exterior, forasteros, y comenzaron a armar toda una suerte de juerga circense, algo así, ¿no? Bueno, eso también fue el detonante para que Pedro Páramo decida y diga, mi venganza va a ser cruzarme de brazos, no hacer nada por Comala. ¿Lo Porque el puedo, poder, lo puedo decir? el poder, sí, sí, dilo por favor, Me dilo. cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Y así lo hizo. Y así pues, porque en realidad el que representaba una suerte de gobierno, ¿ya? O de vitalidad para Comala, era Pedro Páramo. En Comala no tiene Estado. O sea, Comala no tiene leyes. La ley es Pedro Páramo, ¿no? Y hay una suerte de factores alrededor de Pedro Páramo que le ayudan a que él sea la ley, pues. Tanto así que su hijo Miguel, por ejemplo, violaba, asesinaba, mató al padre, al hermano del padre de Rentería,
y bueno, lo pasaban por alto, o sea, no pasaba nada acá. Entonces, en el sentido que voy, es que la violencia no solamente es en la cuestión física de la violación o la cuestión del asesinato, la violencia es estructural, o sea, va más allá de una violencia física o psicológica. La violencia está en la cuestión del poder, en la cuestión de las leyes, en la cuestión de la precariedad, ¿no? De la miseria, que el pueblo se ve envuelto, ¿no? Entonces, hay también una temática ahí profunda para desarrollarse en relación a esto de la violencia, como de todo en realidad, la sexualidad, la religión. La religión no es salida, por ejemplo, ¿no? La religión no es salvación, como nos hacen creer los católicos, pues, ¿no? Los cristianos. Para el pueblo de Comala está tan perdido que la muerte no es salvación. Y hay muchos otros temas, ¿no? También se puede tratar, por ejemplo, el rol de la mujer, ¿no? Como un tema interesante. Entonces, esta obra es todo un mundo, un universo que nos puede llevar a muchos análisis. Y bueno, retomando un poquito con el hecho de lo estructural, recomiendo yo que se entienda de que la obra en realidad inicia con el final. En realidad Juan Preciado ya ha muerto, ¿no? Y termina con el inicio, porque Comala inicia su perdición con la muerte de Pedro Páramo, asesinado. Mira también la cuestión circular. Quien abre la obra es Juan Preciado con Abundio, que supuestamente es un hermanastro, una suerte fue un hijo también, un bastardo de Pedro Páramo, ¿no? Fue un bastardo. Abundio. Él le ayuda a ingresar a Comala, él es el arriero que le ayuda a ingresar, y la obra cierra con Abundio, alcoholizado, asesinando a Pedro Páramo, que no es tampoco muy literal en realidad. También hay un vacío ahí, no se dice directamente lo mató, o no se narra o se relata el asesinato. En realidad también hay una suerte ahí de vacío, como hay muchos vacíos en realidad, hay muchos vacíos en la obra, que uno, por más que intente buscarle el hilo, no lo encuentra. Pero eso no le quita a la obra, a Pedro Páramo, la genialidad, porque es más que esos vacíos. La obra es un universo entero, pues, ¿no? Entonces ahí también está lo cíclico, a lo que me refería al inicio, y el hecho de que, bueno, hay una suerte de búsqueda, como dice Alexander, de retorno hacia un lugar, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar también del hecho de las relaciones de padre e hijo, ¿no? Que eso es antiquísimo, desde los griegos, ¿no? El padre se come al hijo porque, bueno, tiene miedo de que éste le pueda sacar del poder. El hijo asume una actitud revanchista. En este caso, la madre, que es Dolores Preciado, le involucra en esa venganza y prácticamente lo lleva a la perdición, prácticamente está matando a su hijo. O sea, porque la madre le engaña, le da todo un pasaje paradisiaco de Comala, pero al final no es nada de eso. Y hay todo un proceso de destrucción también, Comala. Entonces, hay muchos temas que creo que se pueden hablar, y bueno, esto ha sido una suerte de orientación para el posible lector, ¿no? Sobre todo la página creo que nos siguen jóvenes que quieren inmiscuirse en la literatura y en realidad en el conocimiento, intentar aprender de todo un poco. Y creo que este conversatorio ha sido interesante en el sentido de la aproximación que se les puede dar, las orientaciones para saber abordar esta obra que es compleja. Y yo agradezco la invitación o el que se me permita en este caso poder hablar un poco de lo que yo creo, opino y de mis perspectivas, ¿no? De esta obra. Bien, eso es todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias. ¿Podemos quedarnos todavía 10 minutos más? A ver, quería ampliar esto, porque Berardi decía que Pedro Páramo no quiere o no quería acostarse con ella, ¿no? Algo así dijiste, ¿no, Berardi? Con respecto a Edwin. Sí, de mi punto de vista sí, porque parece que no le interesaba, pues, Dolores. O sea, si era un macho cabrío, el hecho que un macho cabrío también tiene ese pase quizás, ¿no? Yo pienso que un macho cabrío se acuesta con todo lo que se le encuentra ahí en el camino, pues, ¿no? Un fauno. Un fauno, ¿no? Un fauno.
bueno, voy a citar, ¿no? Voy a citar para corroborar eso. Dice, en la parte justamente donde Eduvige se acuesta con, y hace el reemplazo, ¿no? De acuerdo, con Dolores, ¿no? Y se acuesta con Pedro Páramo. Abro cita. Me valí de la oscuridad y de otra cosa que ella no sabía, y es que a mí también me gustaba Pedro Páramo. Me acosté con él, con gusto, con ganas, me atrinchelé a su cuerpo, pero el jolgorio del día anterior lo había dejado rendido. Así que se pasó la noche roncando. Todo lo que hizo fue entreverar sus piernas entre mis piernas. Antes que amaneciera, me levanté y fui a ver a Dolores. Le dije, ahora anda tú, este ya es otro día. ¿Qué te hizo? Me preguntó. Todavía no lo sé, le contesté. Entonces, yo pienso que ha estado cansado de la fiesta, obviamente, que ha celebrado su boda. No es que no haya querido acostarse Puede con ser, ella, ¿no? claro. Obviamente, Pedro Páramo es un ser terrenal. O sea, eh, por ahí que creo que ahí hubiese sido genial que Juan Rulfo haya, a pesar del cansancio de su noche, perdón, de su celebración de bodas, pues se haya acostado, ¿no? Con Eduvige, ¿no? Para demostrar su potencialidad, ¿no? ¿De acuerdo? Su desarrollo sostenible, pues, ¿no? Y y le haya respondido a Eduviges. Por otra parte, voy a hablar acerca de la religión, que no se ha hablado mucho, pero Oye, Alexander al toque, pero ese punto realmente de repente afirma lo que Everardi decía, ¿no? Que de repente simplemente no le gustaba. de repente, ¿no? O sea, Podría ser, ¿no? como decimos, o sea, todo se analiza desde hipótesis y respuestas, obviamente, literarias, pues, ¿no? Porque No hay que pasarnos, Pedro Páramo era la imagen, es la ajá, imagen, es un ser extraordinario. Si sí, bien es cierto, no caemos en realismo mágico en este sentido con Pedro Páramo, es un tipo pues prácticamente que tiene todas las características que cualquiera quisiera tener, ¿no? luego Claro. puedo hablar de realismo mágico, ¿ya? Porque se nota claro en un capítulo. Creo que ahí se nota claro, en realidad, en toda la obra podría decirse que es algo de realismo mágico, ¿de acuerdo? Pero los críticos no lo consideran así, ¿no? Pero voy a citar un capítulo que sí da a entender eso, ¿no? Y que hay una hipérbole muy presente, que es de las campanas. No sé si han llegado a esa parte o recuerdan de ello, pero voy a hablar acerca de la religión que tiene que ver parte también en el pueblo, ¿no? Y en la cultura mexicana. La religión es importante en la cultura mexicana, ¿de acuerdo? La Virgen de Guadalupe es el claro ejemplo. Entonces, creo que en otros países, el país más ferviente, religioso, creo que sería México, ¿no? Bueno, voy a citar esta parte de la religión. ¿Cómo se ve la religión en Pedro Páramo? Había estrellas fugaces, caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. Miren nomás, dijo Terencio, el borlote que se traen allá arriba. Es que le están celebrando su función al Miguelito, terció Jesús. ¿No será mala señal? ¿Para quién? Quizá tu hermana está nostálgica por su regreso. ¿A quién le hablas? A ti. Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar. Y se disolvieron como sombras. Había estrellas fugaces, las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. Todo esto que sucede es por mi culpa, se dijo. El temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada. Las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora. Y estas son las consecuencias, mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. O sea, la religión, obviamente, hablábamos del cacicazgo de Pedro Páramo y dueño de Comala, eh, un reyesuelo, una especie de reyesuelo, de dictador, ¿de acuerdo? Campesino, que incluso la propia religión no podía hacer nada porque lo mantenía, ¿no? Lo mantenía y se quedaba de brazos cruzados. ¿De acuerdo? No sé, Everardi, si puedes ampliar eso también, mientras busco Claro, la parte. claro, Amplía, también amplía eso. hay un episodio, ¿no? Donde, por ejemplo, el padre Rentería no quiere perdonar
ya a Miguel Páramo, o no quiere, no recuerdo el término católico que sirve para perdonar las almas cuando mueren, ¿no? No ¿Redención tal recuerdo. vez? ¿Cómo? ¿Redención tal vez? No. Sí, pero hay un término católico, estrictamente católico. Bueno, y no quiere, ¿por qué? Porque Miguel Páramo había matado a su hermano. Y también se decía, no, en realidad se decía que había matado a su hermano y era ya una realidad objetiva el hecho de que había violado a la sobrina del padre Rentería, Miguel Páramo, ¿no? Ahora, el padre no quiere perdonarlo, no quiere, se va contra su función, contra Dios mismo y no quiere. Y se cierra en eso, no voy a proceder en eso. Sin embargo, entra Pedro Páramo, le habla, le da unas palabras cariñosas y le deja una moneda de oro, ¿no? Le deja una moneda de oro. El padre Rentería no puede contra el poder de Pedro Páramo y no puede contra las monedas de oro, ¿no? Él perdona a Miguel Páramo, le da ese proceso de perdón a un muerto y bueno, le da el cargo de conciencia, luego tiene una suerte de conversación con Dios en el sentido de lo que está haciendo, y por otro lado recuerda también el hecho de una situación parecida con la hermana de Dubiges, ¿no? La hermana de Dubiges, María Diada, creo que se llamaba la hermana de Dubiges, ¿no? María, está correcto. Es correcto. María, claro, le dice, recuerda, ¿no? Que ella va y le pide que perdone a su hermana después de muerta, porque ella se había suicidado, por ejemplo, ¿no? Y el padre se cierra, que no ha ido contra la ley de Dios, no se puede, se ha suicidado, pero ha sido una mujer buena, le dice, ¿no? Ha sido una mujer que ha hecho grandes favores, siempre ha estado sumisa al pueblo, siempre ha accedido generosamente a lo que nosotros le pedían, ¿no? Pero dice, no, no se puede, no se puede. Tendríamos que hacer unas oraciones de varias semanas, de varios días, y costaría dinero, le dice, ¿no? Como pidiéndole dinero. Y él le dice, pero yo no tengo, padre. No se puede. Entonces, él recuerda como un cargo de conciencia por qué no puede, ¿no? Con ellos, y por qué sí puede con Pedro Páramo y Miguel Páramo, ¿no? Entonces, también ahí está esa suerte de la religión coludida con el poder, ¿no? Exacto, exacto. Y eso se ha visto siempre, pues, la religión coludida con el poder, sobre todo el catolicismo, que es la religión mucho más afianzada, ¿no? Y afincada en los gobiernos, ¿no? O en la sociedad. Bueno, esa era Ahí mi ampliación, ¿no? para dudas que, bueno, en realidad en Latinoamérica nosotros concebimos que necesariamente el poder está interrelacionado, porque acá todo es corrupción, lamentablemente hablamos de Latinoamérica en general, con la violencia estructural, no necesariamente como lo que decía hace rato Berardi, sino una violencia física o de repente psicológica, sino una violencia más bien estructurada dentro de todos nuestros desarrollos sociales, nuestros Claro. contextos y puntos sociales. Eso realmente es muy llamativo porque se identifica fácilmente en la religión y me hizo acordar mucho el conversatorio que tuvimos anteriormente en Manuel Escorza, en donde se veía también una influencia de la religión, en este caso de la Iglesia Católica. Recuerdo un fragmento en el que uno de los curas que estaba dando la misa decía, oye, qué bueno que ahorita los indios seguramente ya van a comenzar a ser gringos, hablando pues que por la contaminación estaban cambiando de color, ¿no? O sea, cómo la influencia de a través de pues, medios, en este caso económicos, porque Pedro Páramo pasa lo mismo, para identificar y mostrar la violencia, ¿no? ¿Tenías algo que decirnos también, Alexander? Claro, claro, para ir ya cerrando un poco bueno, se hablaba del realismo mágico, ¿no? Que no se podría enclaustrar a esta novela, pero que la historia resultaba, ¿no? Para pues decir que sí pertenece, ¿no? Por el mismo hecho de esta historia fantasmagórica, ¿no? ¿De acuerdo? Que obviamente solamente pasa en la literatura. Pero hay un ejemplo dentro del contexto de lo real, ¿de acuerdo? Que es la parte de las campanas, ¿no? A ver, silencien sus audios, chicos.
Estamos dictando clases, ¿no? Berardi, Silencio por sus favor, audios. estudiante Berardi, apague su micro. Y que apague el cigarrillo ahí. Ya, a ver. Mire, voy a citar esta parte que es breve nada más, que es justamente la parte donde culmina, ¿no? Me cruzaré de brazos y con balas se morirá de hambre. Y así lo hizo, ¿ya? De acuerdo. Ese es el párrafo o parágrafo o es- eh, Fragmento, ¿no? Parte, fragmento, ¿no? claro. 65, ¿ya? Muy bien. Dice así, yo, yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Y empieza, ¿no? Al alba la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana de diciembre, una mañana gris, no fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor, la siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas. Las menos, solo aquellas donde vivía gente desmañanada que esperaba despierta a que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique. Llegó la noche y de día y de noche las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso sin sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. Miren un gran ejemplo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Se preguntaban. A los 3 días todos estaban sordos, ¿no? Qué claro ejemplo, ¿no? Claro. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire, ¿no? Me hace recordar mucho a Cien años de soledad, ¿no? Y indudablemente Márquez tuvo bastante influencia de Rulfo y lo voy a demostrar luego. Pero las campanas seguían algunas ya cascadas con un sonar hueco, como de cántaro. Se ha muerto doña Susana. ¿Muerto? ¿Quién? La señora, la tuya, la de Pedro Páramo. Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. Un claro ejemplo del realismo mágico que me hace recordar a Márquez, indudablemente, en esta parte de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida, ¿no? Cuando la anciana la empieza a prostituir y viene una comitiva, ¿no? Ahí está. De contra venían como en peregrinación y aún de más lejos. Quién sabe de dónde, pero llegó un circo con volantines y sillas voladoras, músicos. Se acercaban primero como si fueran mirones y al rato ya se habían avecinado. De manera que hasta hubo serenatas y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran antes, por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Enterraron a Susana San Juan y pocos en Comala se enteraron. Allá había feria, se jugaba a los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris, porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba, no salía de su cuarto, juró vengarse de Comala. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre, y así lo hizo. Claro. Ya, ese es un claro ejemplo de realismo mágico, y no me lo podrán negar, y quizás que pertenece a un contexto real del hecho del repique de las campanas y que se va extendiendo, se va exagerando, ¿no? Como una gran hipérbole, y que Claro, obviamente es característico del realismo mágico, ¿no? Claro, claro, el realismo mágico parte de un hecho real, costumbrista, tradicional, pues, ¿no? El realismo mágico parte de todo ello. Entonces, el realismo mágico es la hipérbole. Ahora, también está, por ejemplo, el hecho evidente, ¿no? De las conversaciones o que los muertos tienen también una claro. suerte de vivencia, de ser vivo, o sea, o mejor dicho, no se le despega de él la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, se dice que el muerto se está moviendo porque entra la humedad, ¿no? Y no puede dormir bien, o ha dormido y se acaba de despertar. O sea, los muertos también duermen, los muertos también sienten la humedad, los muertos también tienen deseos, tienen Claro. ansias, ¿no? Disculpa Entonces, que te, eso también, por ejemplo, ¿no?
Disculpa Sí, que te corte, Berardi, pero mira, eso a mí, como yo había dicho, eso me parece metaficcional, porque recuerda, para que surta el efecto del realismo mágico y de la hipérbole como tal, tiene que haber bien marcado un contexto real, para que se claro, note esa gran exageración. Y en cambio en claro. Comala no se nota tanto. Por eso a mí me hubiese gustado que, aunque sea, haya un vivo que sea testigo de todo esto, pero todos están muertos. Entonces no surte este artificio mortuorio y lleno de No, es, hipérbole. No, no es no, tan no, marcado, no no me es tan parece muy marcado, marcado como en la parte que les acabo de narrar de las campanas, que sí me parece un claro. claro ejemplo de este hipérbole del realismo mágico. Entonces, a Claro, mí me ¿no? hubiese encantado, claro, me Fácilmente hubiese, podríamos decir que, por ejemplo, en los cuentos de Vallejo también hay realismo mágico, ¿no? Cuando no lo es, pues, ¿no? Realmente tiene que partir a partir de nacer en un elemento realmente real, ¿no? Existente, vivo, para que después se demuestre ese carácter novedoso, en este Claro, caso. para precisar, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Es normal que se repiquen las campanas de acuerdo a la jerarquía del poblador, ¿no? claro, claro, claro. El poblador es más importante, le repiquen mucho más constante, duradero, y entonces por ahí va, ¿no? Para Pedro Páramo Susana era todo, pues era su vida. O sea, la muerte de ella también fue la muerte de él. Entonces, por eso el repique fue tanto, ¿no? Fue tanto que confundió a los demás, confundió a los forasteros, y se armó todo un jolgorio, ¿no? Circense, como dije al inicio. Y entonces me parece interesante, ¿no? Las citas, de alguna manera, lo que está haciendo Alexander ahorita, marcan una mejor argumentación, ¿no? Y también saludos de Alexander. Voy a citar la referencia y digo, ¿no? Que indudablemente había posteado Eder con respecto leas esta vaina, ¿no? Que le dan a Gabriel García Márquez. Y se ve una clara marcación en la narrativa de Márquez, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una parte que dice lo siguiente, ¿no? No me acuerdo qué extracto es, qué número, para citarlo fehacientemente, pero aquí lo tengo. Dice, el padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo, ¿no? El típico inicio Claro. de 100 años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Esa Claro. misma voz narrativa, ¿de acuerdo? Y una especie también de referencia o quizás de homenaje, ¿no? A su maestro también. Y Alexander, Las dos cosas. tenemos que hacer otros, la pregunta de quién no ha influenciado a García Márquez, si tú eres claro, ¿no? de Fowler, ¿no? Yo sí, Eh, ya, y este crítico, maestro, ¿no? ¿Ya? Hablaba y decía pues que no, relacionarlo con la novela anglosajona, con la influencia anglosajona a Juan Rulfo era desatinado, ¿no? No era lo correcto. Y lo más crucial o lo más importante era llevarlo al Quijote, que todo se remitía al Quijote. Tiene mucho de cierto eso. ¿Por qué? Porque Faulkner leía el Quijote. O sea, y de alguna otra forma, la novela de Faulkner y toda la estructura que utiliza, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta novela se basa, por ejemplo, en Mientras agonizo de William Faulkner. Y es igual, o sea, es igual. Yo puedo decir eso, pero Rulfo lo negaba una y otra vez, ¿no? Que nunca había leído a Faulkner, nunca lo había Cansado leído, de repente, ¿no? cansado pues que tanto De lo repente, compartimos ¿no? con... Pero, o sea, el hecho Probablemente. de que él también demuestre su genialidad, probablemente no lo haya Claro. leído y sí haya leído el Quijote, ¿de Porque una acuerdo? cosa es la referencia, pero otra cosa es el copiar, pues el plagio, ¿no? Ah, Y eso... no, obviamente de copiar nosotros no Ahora, hablamos nosotros, este maestro es tan duro que dice que en realidad las letras españolas, y ahí todo, ¿no? De hispanoamericanos y todo, uh no -huh. tiene nada de que agradecerle a las letras anglosajonas. Exacto, En exacto. realidad las letras anglosajonas tienen que agradecer a las letras españolas, Hispana, que la ajá, verdadera hispana, porque la verdadera literatura experimental, la literatura que te hace pensar, que te hace reflexionar, que juega con la narrativa, surgió en el siglo de oro, dice él, ¿no?
ahí está el centro medular de todo. Lo demás ya son referencias, perdón, son una suerte Es como, dice él, ¿no? ¿no? Dice él, es como descubrir América 400 años después, ¿no? Y ya O sea, obviamente... el tipo es duro, el tipo es Claro, recontra duro, sí, ¿no? es hardcore el tipo, es hardcore, Sí. pero hay ciertas falencias también, es muy, muy cerrado, ¿no? Muy Me hace cerrado. recordar a alguien aquí del grupo, no, mentira. Bien, bien. Bueno, muchachos, Lo último, lo último, lo último, oye, lo cierra, ya último. estamos 1 hora y media, Ya, hermano. Ya se fueron todos, pero No hay sigamos los nadie, tres. estamos nosotros A nomás. ver, dos personajes, ¿no? Dos Rápido, personajes. rápido. Melquiades y Prudencio, pues, ¿no? Melquiades y Prudencio, ya está, ahí está, ya con eso termino, ¿no? Prudencio Aguilar en 100 años de soledad, bueno, y Prudencio aquí en Comala y Melquiades, ¿no? Famoso gitano. Muy bien, ahora sí, te doy la posta, mi Perfecto. querido, Bueno, como diría Melcochita. para ir despidiendo, pues ya en esta su página Tricéfalo, donde despedimos a personas ordinarias de manera extraordinaria, le voy a dar a Qué Alexander para buena, que qué se buena. despida. Alexander, por favor, las últimas palabras, cierre ya, hermano. A ver, creo que me he puesto igual que el grillo. Ya no, cierra lo tuya. Cierra el bar, cierra el bar, cierra el bar. Estimado Berardi, de repente tú quieres dar algunas palabras de cierre. Bueno, agradecer pues para los que han estado conectados, han estado escuchando, quizá, ojalá esperemos que haya servido de algo, ¿no? Y lo que hemos dicho sirva sobre todo como aproximaciones y orientaciones, ¿no? No es nuestra finalidad decirte o contarte la historia, ¿no? Porque eso ya es una cuestión más que todo escolar, ¿no? Nuestra finalidad más que todo que el público oyente, bueno, se aproxime, tenga ciertas orientaciones y entre el gustito, ¿no? De querer leer a ciertas obras que para nosotros son muy importantes, ¿no? Eso es todo y agradezco pues su atención y que hayan estado conectados aquí con nosotros. Perfecto, Everardi, muchas gracias nuevamente. Hacerle pues llegar nuestro agradecimiento a todos aquellos que durante la transmisión se han ido conectando. Sabemos que algunos la tienen que ir dejando por distintos motivos, otros en cambio se quedan, como algunos de los estudiantes de algunos de ustedes que por aquí están. Saludos para ellos. Y nuevamente, ¿no? No se ha hecho quizás aquí el análisis del texto, algo realmente muy teórico, pero sí por lo menos ciertas aproximaciones que van a hacer que aquel que va a acercarse a esta gran novela llamada Pedro Páramo se sienta un poquito más preparado, que seguramente a la primera no la va a comprender o de repente con cimientos vacíos no logrará comprender, pero quizás esto les ayudaría un poco para acercarse a la misma, ¿no? Bueno, muchachos, nuevamente muchas gracias a los dos que han participado en el conversatorio, Alexander Everardi, y a todos los que han ido comentando, porque esta ha sido una de las participaciones más comentadas que hemos tenido, y a los que se han quedado también. Hasta luego, nos estaremos viendo en un próximo conversatorio. Listo.